tal? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien todos, todas y todes. Volvemos nuevamente a vernos a través de la pantalla con un teórico nuevo, el último de este cuatrimestre, este periodo que tenemos antes de las vacaciones. Eh, Bien, acá vamos a comenzar a avanzar ya en la unidad 3 del programa. Vamos a... Esta unidad 3 nos va a llevar un poquito más de tiempo porque es donde se dan los procesos centrales de de la materia que nos convoca aquí. Eh, Repasar muy brevemente lo que ya hemos visto, porque ya lo hemos visto demasiado. Pero bueno, ahora este teórico se va a tratar de, bueno, de la Europa occidental, la parte occidental europea. Vamos a abordar términos económicos y sociales durante los siglos XI, entre los siglos XI y XIII aproximadamente, eh, que es el momento de consolidación del auge de lo que es el sistema económico social que define un poco o caracteriza un poco lo que es la Edad Media. Y eso es un poco de lo que tiene que ver con las confusiones, no necesariamente confusiones, digo, con lo que se tiende a asociar, ¿sí? Que les decía en una de las primeras clases, Edad Media con feudalismo, ¿sí? Cuando en realidad, como vemos, el feudalismo el feudalismo consolidado como sistema económico-social sin crisis, ¿sí? Ocupa 3 siglos de los 10 que ocupa la Edad Media. Llegados a este punto, ¿qué podemos decir de lo que veníamos diciendo, de lo que veníamos ya encontrando en los procesos que habíamos desarrollado? En términos políticos, habíamos visto el proceso de construcción, de consolidación y de desguace de el último intento en este momento, ¿no?, de la construcción de un poder público que había sido el Imperio Carolingio, sí, que termina de desestructurarse a mediados del siglo IX, sobre fines del siglo IX, ¿sí? Después quedan restos de emperadores que tratan de sostener la continuidad dinástica, pero que sin la unidad territorial que se había consolidado con Carlomagno. Eso había sido ayudado por el proceso de consolidación también de la economía señorial. Vamos a ver aquí que en realidad eso no se modifica demasiado. Si las estructuras base del proceso de construcción económica siguen siendo las que se asentaron con la economía señorial, ¿sí? Que eran, bueno, este proceso de digamos, contratos vasalláticos. Ya vamos a ver cómo eso. En realidad, ¿qué es lo que sucede? Tenemos eso que es la economía señorial, que es la base, ¿sí? El feudal, cuando podamos hablar de feudalismo, ¿sí?, es porque todo ese proceso, ¿sí?, toda esa construcción que se había dado a lo largo de los siglos fines del siglo VIII y a lo largo de todo el siglo IX, se consolida definitivamente en el siglo X y eclosiona en el siglo XI como algo nuevo, ¿sí? Pero en la base está esa estructura económica que habíamos dicho. Sin embargo, esto va a traer aparejado otros procesos que vamos a desarrollar después, algunos muy puntualmente en teóricos bien separados, porque tienen que ver con procesos que, si bien se desencadenan de estos, tienen un desarrollo propio. Entonces, si hablamos de Europa en los siglos XI al siglo XIII, tendemos a pensarlo, en términos de lo que dice Dewey, en lo que se llama la primera expansión de Europa o el florecimiento europeo en este contexto. Para poder hablar de eso, vamos a hablar de, digamos, entre comillas, causas, aunque la causalidad en estas cuestiones es a veces relativa, pero digamos algunos procesos que permitieron, ¿sí?, más allá del desarrollo económico que había permitido la economía señorial, factores a veces exógenos, a veces endógenos, que contribuyeron a este proceso de crecimiento. Tenemos algunos procesos que lo vamos a ver de forma separada, pero que
en todo caso están concatenados. Vamos a tener, por ejemplo, a principios del siglo XI un factor que es totalmente exógeno, cuyo impacto, cuya relevancia es relativa, valga la redundancia, que es lo que se llamó un breve optimum climático, ¿sí? Una mejora en las condiciones climáticas, una elevación de las temperaturas, descenso por lo tanto de las temperaturas frías. Esto va a permitir una mejor redistribución de los cultivos, porque esto va a implicar inviernos más cortos y primaveras y veranos mucho más largas, ¿sí? Que va a incidir positivamente en las estaciones de tipo vegetativas y va a permitir algunos cultivos que antes no se permitían, como por ejemplo las vides en Inglaterra, ¿sí? Que hasta antes eran impensadas por los fríos extremos que se sufrían en la isla. Esto va a traer aparejado, y ya vamos a ver también cómo se encadena con el proceso de expansión o crecimiento agrícola, con un fuerte crecimiento demográfico en los términos de la Europa de la Edad Media, ¿sí? Culminan cercano al año 1000, o atravesado apenas el año 1000, culmina el proceso de invasiones, de estas segundas invasiones o de oleadas invasoras de vikingos, húngaros y sarracenos que habíamos visto, que son las que por otro lado habían provocado el encelulamiento del poder, ¿sí? El paso del poder de ese Estado público a células más pequeñas como barrera de defensa, barrera de protección frente a eso. Y también, como veníamos viendo y confirmando un poco la hipótesis de Dewey, el fin de la esclavitud. Un proceso primero de decadencia que finalmente va a terminar en el fin, en la desestructuración de la esclavitud. Siempre hablando de Europa occidental y de algunas partes, en otras continuó e incluso se reforzó. En el norte alemán, por ejemplo, debido a al contacto muy estrecho con los vikingos, ¿sí? No fue tan fácil superar esa situación traumática. Por supuesto que esto tiene que ver con que era más barato y más práctico arrendar las tierras que mantener personas, ¿sí? Mantener, o en el concepto de la época, mantener ganado humano. Al disponer también de las tierras, en este sentido, ¿sí? Del acceso al arrendamiento, aumentaron los matrimonios y por lo tanto aumentaron aumentó el número de familias, ¿sí? Esto también vino acompañado, gracias a lo que vamos a ver ahora como la expansión agrícola, a un mejoramiento de la dieta, por lo tanto un sistema de defensas del cuerpo, ¿sí? Un sistema inmunológico mucho más fortalecido que como venía anteriormente. La expansión agrícola tiene que ver con diversos elementos, vamos a decir. Acá está todo concatenado entre sí. Cuando estos procesos entran a concatenarse, como vamos a ver con el capitalismo el año que viene, esperemos que no por este medio, es cuando empieza a consolidarse un sistema económico-social, ¿sí? Cuando todos los hechos dependen el uno del otro para explicar la economía, pero la economía a su vez necesita el crecimiento demográfico, la expansión agrícola, los cambios tecnológicos y demás, y todo eso se explica el uno por el otro, y a su vez eso, la economía explica la sociedad y explica la política. Entonces ahí es que estamos frente a un sistema económico-social que define pautas en todos esos sentidos, incluso en el cultural, ¿sí? En cuanto a la expansión agrícola, tenemos por una parte el cultivo de nuevas tierras. Se dieron tres procesos tenemos por un lado un proceso intensivo de expansión geográfica, podemos decir, el intensivo que tiene que ver con la incorporación de nuevas tierras al dominio occidental, ¿sí? Y se dio en tres procesos, tres procesos.
lo que se llama la larga marcha al este, o que en algunos textos lo van a encontrar como la Drang nach Osten, que fue encabezada por Otón primero y que permitió expandir en gran parte la región de la Europa del Este, ¿sí? Llevarla todavía un poco más hacia el este. La larga marcha al este permitió combatir contra algunos pueblos eslavos, rusos, e incorporar al dominio de estos territorios latinos mucha franja de territorio. Por otro lado, comienza en un proceso que va a ser muy largo y que va a consolidarse recién en el siglo XV, pero comienza la recuperación, digamos, de los dominios de la península ibérica bajo dominio musulmán, ¿sí? Comienzan a darse esos procesos de crecimiento territorial que van a colaborar en ese sentido. Y el tercer gran proceso, que después lo vamos a abordar de forma diferenciada, son las cruzadas, ¿sí? Las cruzadas que permitieron en la zona balcánica incorporar territorios no necesariamente tal vez al dominio estricto de algún reino o de algún príncipe, pero sí como parte del modelo de producción feudal, ¿sí? Y el otro proceso es extensivo, que tiene que ver con la diferenciación en los patrones de poblamiento, de cómo se venía poblando, que eso lo vamos a ver ya en un ratito. Un elemento importantísimo para la expansión agrícola fueron los cambios tecnológicos asociados a la producción agropecuaria, ¿sí? Sobre todo la producción agraria más que la pecuaria. Los cambios tecnológicos incluyen primero un gran número de nuevas herramientas que se incorporan en este momento. Tenemos la expansión del uso de útiles y de aperos carolingios que fueron posibles gracias a el desarrollo en el uso de el hierro para estos materiales, y un material más liviano y más resistente para la roturación de las tierras. La expansión también del uso de los molinos de agua y de viento, que venían por primera vez, eran los elementos que venían a reemplazar la tracción sangre, y eso facilitaba y además economizaba mucho el proceso de producción agraria. Y por último, el arado a rueda con rejas de hierro, ¿sí? Antes se utilizaba el arado de una sola hoja o de dos. En este caso se comienza a utilizar el arado con ruedas, ¿sí? Y con rejas que permiten penetrar más profundamente en la tierra y dar la vuelta con mayor facilidad. Ahora, el cambio clave, ¿sí? Además de todos estos, el cambio clave que va a venir dado acá es el cambio en el uso de las tierras. Hasta el momento se venía, además porque había mucha tierra, y no era necesario tener mucho cuidado en su uso, o sea, si hubiera sido éticamente necesario, no era productivamente necesario, se cultivaba una misma parcela por una, dos o hasta tres, si resistía, estaciones, ¿sí? Y luego se le dejaba una estación o dos, o las que necesitaran barbecho. Es decir, luego de levantada la cosecha, se dejaba la siega tirada en el piso, la siega con S, no con C, no es que tiraban una señora con imposibilidad de ver en los campos. Se tira la siega y de esa manera se recupera los nutrientes hasta que esté lista para volver a ser cultivada. Con el aumento de la población, las tierras obligadamente tienen que ser utilizadas de otra manera, ¿sí? Porque ese proceso era poco productivo, ¿sí? Además desgastaba mucho la tierra que a veces tardaba mucho en recuperarse y que en ocasiones, cuando el uso era demasiado intensivo, no se volvía a recuperar. No solo eso, sino que además eso disminuía los rindes, ¿sí? Porque tenían que esperar mucho tiempo para
poder volver a producir la tierra que se había desgastado en ese momento. Entonces se inaugura lo que fue la mayor innovación en este sentido, que es la rotación trienal, ¿sí? De 3 años, se divide en 3. El primer año se sembraba cereales de invierno, como trigo y centeno. El segundo año se sembraban cereales de primavera, como la avena y la cebada, ¿sí? Y el tercer año se dejaba esa parcela que se había usado esos 2 años en barbecho, durante un solo año, ¿sí? Entonces, un año el suelo, los cultivos consumían un tipo de nutrientes. Al año siguiente consumían otro tipo de nutrientes y el tercer año recuperaban los dos para volver a iniciar el ciclo, ¿sí? Y así se daba de manera, digamos, despareja, pero coordinada en los distintos lotes, para que todos tuvieran la mayor cantidad de producción. Esto que generó, por supuesto, un aumento drástico en la producción de alimentos. Para una economía que sigue siendo fundamentalmente, no existe el comercio tal como lo concebimos y lo consideramos, sino que es una economía fundamentalmente de autosubsistencia, ¿sí? Continúa de esa manera. Ahora bien, esto produjo un creciente número de excedente de alimentos. No significa que necesariamente iban a el comercio exterior, sin embargo, sí produjo un aumento de los intercambios. Esto permitió que algunas personas no se dedicaran a la actividad agraria, sino que se dedicaran a otras actividades. Y ya vamos a ver que gran parte de este desarrollo también tuvo que ver con una especie de florecimiento urbano, ¿sí? Muchas personas pudieron dedicarse a la actividad en las ciudades, que las ciudades tienen otra realidad totalmente distinta a los feudos. Y eso lo vamos a ver en un teórico particular porque requiere su propia explicación. Pero esto también implicó digamos, el nacimiento o el renacimiento de intermediarios y sí, el nacimiento de los banqueros. Lo que implicó un cierto resurgimiento, todavía limitado, pero importante, a diferencia de lo que veníamos, de la economía monetaria o de cierta monetarización de la economía. Van a ser en este sentido entonces el crédito, es decir, el pago a cuenta, y los bancos, entre comillas. Se llama banco, acaba una digresión, porque las primeras transacciones se realizaban en los bancos de la plaza. Por eso actualmente los bancos se llaman bancos. También tenemos el movimiento urbano, que ya lo vamos a ver un poco más en detalle en otro teórico que esté dedicado específicamente a eso. Este crecimiento intensivo, extensivo y acompañado de la expansión agrícola implicó la necesidad de normas de convivencia que atendieran a la complejización, al proceso de complejización social que se comenzó a dar, ¿sí? Por ahí es un poco más claro en las ciudades que en la economía feudal, pero no deja de ser importante señalarlo o tenerlo en cuenta. Evolucionan también las formas de ejercicio del poder. Como dijimos, el Imperio Carolingio había sido la última expresión de un poder público, y de su disolución vino la multiplicación de células de poder a lo largo de toda Europa. Y junto con ello las relaciones privadas simbolizadas en los señoríos de carácter rural. Es un proceso con algunos avances y retrocesos que va reconociendo variaciones y particularidades según el lugar donde se dan. Entonces tenemos también diversas escalas espaciales donde se puede ejercer y se puede manifestar de distintas maneras ese poder. Vamos a tener una variedad de reinos, de principados, de ducados, de carácter territorial, e incluso las ciudades que van a asumir un carácter más republicano que monárquico en cuanto al ejercicio del poder. A comienzo del siglo XI, las múltiples células de poder
parecen ser de tres tipos. En un caso son las comunidades de valles, que están dominadas por los grandes grupos domésticos. En un segundo lugar, las comunidades de aldea, que es donde podríamos ubicar a las ciudades como entidad, que están dominadas por hombres libres. Y en tercer lugar, y como factor dominante en la Europa occidental de estos siglos, los señoríos, que crecían, crecían en tamaño y en cantidad, se multiplicaban en base a la autoridad de los propios señores. Vamos entonces ahora a ver algunos conceptos que tienen que ver con específicamente el orden feudal. ¿Sí? ¿Qué es lo que cambia de una economía señorial a esto que es el feudalismo ya consolidado como sistema? A lo largo del siglo XI, y en virtud de este proceso que veníamos diciendo, los señores, que ahora ya sí podemos decir los señores feudales, van a reforzar los vínculos personales por medio de los contratos de vasallaje, ¿sí? Que ya existían, pero que empiezan a sufrir algunas modificaciones ahora. Y ahora vamos a explicar con mayor especificidad algunos aspectos que en la economía señorial todavía pasaban muy desapercibidos. Es una sociedad que se caracteriza en términos generales por una autoridad fragmentada y que es fuertemente jerárquica en cuanto a la distribución de poder, ¿sí? Se da, todo esto, sí, perdón, también asentado en una economía rural con la tierra como símbolo de prestigio y de jerarquía, ¿sí? O que sirve para jerarquizar el poder. Estos son los elementos claves o base que configuran la sociedad feudal. Ya vamos a ver cómo eso se complementa con otros elementos. Esto se da sobre dos procesos. Por un lado, el fortalecimiento social y económico de los señoríos. Y, por supuesto, los señores que se consolidan como una especie de nobleza con amplios poderes, incluso con el poder cada vez más importante, cada vez más grande, digamos, para intervenir en la vida privada de sus vasallos, ¿sí? También se va a dar un proceso de aparición lenta pero consolidada de señoríos urbanos dentro de las villas, ¿sí? En las villas más poderosas. En lo que habíamos visto que eran aldeas, ¿sí? En el caso de los señoríos más poderosos, ¿sí? De las villas más poderosas, más grandes y más prósperas, el centro, que era la aldea, que seguía teniendo carácter básicamente rural, va a comenzar a presentar algunos signos de una fuerte urbanización. En un segundo proceso, digamos, acompañando esto, es más lento y más progresivo, ya lo vamos a ver cuando veamos la cuestión política. Hay un paso progresivo de estos reinados, ¿sí? O entidades políticas sin muchas definiciones, a la monarquía feudal, que era la que concebía, la que estaba todavía sentada netamente sobre los lazos de vasallaje. De ahí a lo que se llama monarquía corporativa o de base territorial, ¿sí? Que empieza a reconocer algunos límites, todavía no definidos con exactitud, pero sí algunos límites, y la autoridad de un monarca, ¿sí? Pero eso va a ser un proceso muy lento, ¿sí? Pero es importante porque de a poco los señoríos, o algunos señoríos, van a ir quedando enmarcados en unidades políticas un poco más grandes, ¿sí? ¿Cuánto de efectivo era el poder de aquel que ejercía el papel de monarca? Bueno, eso también es relativo,
no tenía un poder tan efectivo, ¿sí? El poder efectivo seguía estando en los señores feudales, que eran los que dominaban territorialmente. Pero ya comienzan a reconocer una autoridad o una jefatura superior. Eso también es importante. Pero como les digo, es un proceso lento. Esas monarquías eh, corporativas de base territorial son las que van a dar después, a lo largo del siglo XV y sobre todo en el siglo XVI, las monarquías van a dar paso a las monarquías nacionales, ¿sí? Que ya, bueno, por supuesto, eso lo vamos a ver el año que viene. Conmigo o con alguien más, uno nunca sabe. También, acompañando este proceso, se generaliza, ¿sí?, para todos los ámbitos de la sociedad el vínculo de sujeción, ¿sí? Es decir, el vínculo de vasallaje, que acá es, por ejemplo, uno de los cambios importantes del paso de la economía señorial al feudalismo. Pasa el lazo de vasallaje pasa de lo privado a lo público, ¿sí? Pasa a ser un vínculo de carácter más público que privado. Dentro de los límites territoriales de estas unidades que se van conformando, van a existir unidades políticas más o menos poderosas, los ducados, principados, las marcas, las casas, que son cada vez más chiquitas, que se van organizando a su vez en vínculos de dependencia de tipo vasallática y algunos símbolos de poder que comienzan a generalizarse. Y acá volvemos a dos, por lo menos a uno de los elementos, un poco de los más importantes. Lo que era el ban, ¿sí? Los dos, el ban y el Mund. El Mund, como poder de justicia, se va a extender, ¿sí?, al poder de controlar la vida de las personas. El señor feudal tenía el dominio sobre la vida privada de todos los que eran sus vasallos, ¿sí? Por ejemplo, y esto se daba como para dar otra nota de color, sobre todo en los vínculos entre un señor y un vasallo bastante pobre. Dentro de toda la simbología, que ahí la vamos a ver con algún detallito, muy mínimo, pero con algún detallito, uno muy importante va a ser, o no sé si muy importante, pero sí bastante generalizado, va a ser que era, digamos, un símbolo de honor que el señor feudal o desvirgara, en el caso de que fuera virgen, o mantuviera relaciones con sus vasallos apenas se instalaban en la tierra que el señor les había cedido. Cuando el señor hacía eso, con orgullo, los maridos ponían sobre la puerta de la entrada del hogar una osamenta, es decir, la calavera de una vaca o un toro con cuernos. Y de allí nuestra expresión actual de poner los cuernos o de meter los cuernos, ¿sí? Bueno, cerramos y volvemos a eso. Pero también es importante ver porque eso tiene que ver con es decir, el meterse en la vida privada o el controlar la vida privada no tiene solamente que ver con inmiscuirse en cuestiones de derecho, de justicia o de trabajo, sino también en este nivel de privacidad de la vida era que no se violentaba se violentaba en nuestro, digamos, esquema de pensamiento actual, ¿sí? Pero en ese momento era una cuestión hasta honorífica, ¿sí? Bueno, acá van a ver esos cambios en los que aparezco termino de hablar de una manera y aparezco completamente distinto porque tengo que cortar el video y empezar a grabar de nuevo. Entonces, volviendo con esta cuestión, el Ban y el Mund, como sabemos, en la época carolingia se concentraban en la figura del emperador. Cuando ese imperio, esa estructura, se disgrega, lo mismo hace el poder de Ban, pero como habíamos dicho, también de forma jerárquica. A mayor poder de Ban y mayor poder de Mund. También se generalizan los lazos de vasallaje, ¿sí? Y se da este encadenamiento del que hablábamos. Es un ritual que coordina los lazos entre el rey y el noble y los condes, el
el noble con otro noble, ¿sí? Y de los nobles a los vasallos ya sin propiedad propia, valga la redundancia, si es que es una redundancia. Pero lo importante acá también es, y una diferencia importante con lo que era la economía señorial, es que se va a tratar siempre de un contrato, ¿sí? Una relación contractual entre dos hombres libres, ¿sí? Los márgenes de libertad, por supuesto, son siempre más recortados para aquellos que están por debajo de la cadena. Pero, en términos jurídicos, deja de existir la servidumbre en sentido de esclavitud y pasa esta servidumbre de tipo contractual entre dos hombres libres. Y esto sí va a traer consecuencias que van a modificar algunas cuestiones del régimen, lo que era el régimen dominical, que ahora va a pasar a ser el régimen feudal. En el siglo XI definitivamente se institucionaliza el vasallaje, el contrato de vasallaje, y comienza a aparecer cada vez con mayor frecuencia de forma escrita, ¿sí? A través de toda una ritualística que queda fijada casi a modo de derecho, entre comillas, ¿no? Lo que se llama el compromiso vasallático. En un ritual que implica algunos actos, ¿sí? Simbólicos y reales. Lo que se llama el compromiso vasallático, digamos, ¿sí? Un noble recibe a otro noble o a otro vasallo, a un vasallo. Este recibe la investidura, que la investidura es la concesión del feudo. Y está compuesto por dos actos importantes. Primero, el homenaje, ¿sí? El homenaje es el rito de entrega de sí mismo a la figura del... Por eso, si bien es entre dos hombres libres, termina siendo una relación de sujeción, ¿sí? Es el rito de entrega de sí mismo a modo de humillación, el vasallo que se arrodilla ante el señor y acepta el feudo, y el juramento de fidelidad sobre evangelios o bien sobre reliquias que abundaban en esa época, sean falsas o reales, no importa. Pronto voy a acomodar la cámara. Ahí está. El señor entonces, mediante este acto, se convertía en una especie de padre o hermano mayor de su vasallo, y el contrato vasallático iba derivando en una obligación de fidelidad absoluta, recíproca y perpetua. Asimétrica, por supuesto, esa reciprocidad, pero una reciprocidad al fin. Esto también va a ir variando, sobre todo con lo que tiene que ver con la concesión del feudo. La concesión, el patrón de concesiones de feudo se va generalizando cada vez más y va relajando un poco los vínculos de tipo afectivos y la relación vasallática, en ese sentido, ¿sí? Es decir, se va relajando toda la parte afectiva que unía en esta relación padre-hijo o hermano mayor, hermano menor, y el polo de atracción del vasallo, a diferencia, y acá sí es importante, porque es una de las diferencias más marcadas con la economía señorial, el polo de atracción del vasallo va a comenzar a ser más el feudo antes que el castillo, ¿sí? Veíamos que antes los castillos o fortalezas eran el polo de atracción porque aseguraban protección, aseguraban la comida, ¿sí? Sí o sí había que tributar al castillo para que el señor siguiera sosteniendo el contrato, ¿sí? Además, en algunos sentidos, en algunas regiones, en casi todas las regiones, no en todas siempre, se rompen un poco esas obligaciones de trabajo de las que habíamos hablado antes, ¿sí? Esas tres obligaciones de trabajo, y el vasallo va a recurrir al castillo o a la aldea en los momentos en los que sea convocado para hacerlo, ¿sí? Ya no va a tener ese tipo de obligaciones.
Entonces, en términos generales, el vínculo vasallático se va convirtiendo en una cosa, en un vínculo o una relación de tipo más material y menos afectiva, ¿sí? Y en algunos casos, en casos incluso, el beneficio de investidura, es decir, el feudo, no va necesariamente a implicar que haya que convertirse en vasallo de quien lo concede. ¿Sí? Se van relajando esos vínculos de afectividad. Se mantiene la relación de vasallaje, pero solo por el interés en el feudo, no tanto en la relación de reciprocidad con esos elementos que un poco ya habíamos visto. Entonces, en conclusión de esta parte, el elemento real, es decir, el feudo, va a terminar predominando definitivamente sobre el elemento personal que era el vasallaje, ¿sí? El vasallaje se va a medir en términos de la concesión del feudo y no tanto en términos de afectividad. Esto va a terminar configurando de alguna manera en términos económicos el feudalismo, ¿sí? Y va a hacer que productivamente sea superior que la economía señorial. También va a traer aparejado algunos procesos sociales que tienen que ver con, en algunos casos, el ascenso social, entre comillas, porque es una sociedad sin movilidad, pero sí el ascenso social de algunos vasallos que, de un origen, digamos, generalmente oscuro, van a verse cada vez más provistos de tierra y, por lo tanto, mayor prestigio y mayores beneficios, e incluso llegar a tener sus propios vasallos, ¿sí? Por supuesto, aquellos que tienen alguna posibilidad de crecimiento económico o crecimiento en cuanto a la propiedad de la tierra. Un poco lo que se va relajando en ese sentido también es aquella reciprocidad de auxilium y concilium, ¿sí? Lo único que sí se mantiene, y se va a mantener a veces sí, a veces no, pero que se mantiene como una institución, es la promesa de no agresión al señor, es decir, de no agresión a quien te concedió el feudo, ¿sí? El auxilio y el concilio van a seguir existiendo, pero menos importante, de una manera menos importante que el resto. Esto también va a ir acompañado de otro proceso que es estrictamente social, ¿sí? Pero que tiene que ver con el desarrollo económico, y que es la conformación, la composición de la sociedad estrictamente feudal. Y acá tiene que ver tiene un papel bastante importante, muy importante y si no definitorio también, la Iglesia, en tanto ordenador en ese sentido. La Iglesia, digamos, como institución y su desarrollo lo vamos a ver en otro teórico, también específico de eso. Pero es importante decir que, como un poco ya habíamos reseñado, la Iglesia recién en este momento va a comenzar a ser un factor de poder importante, ¿sí? El cristianismo, como sí, existía, como sabemos, de las épocas imperiales romanas, pero va a conseguir su forma de consolidarse, formularse como un poder político, de presión política, ¿sí? Y de ordenador social en este periodo, ¿sí? Vamos a ver más adelante cómo también este es el periodo de institucionalización de la Iglesia, digamos, el nacimiento del catolicismo. Que además, no solo su poder es de tipo, digamos, ideológico, sino que también el año 1000, por eso está reseñado este teórico como el año 1000, el año 1000 marcó un quiebre en ese sentido, porque así como fue el 2000 acá, donde hubo olas de suicidios y demás, porque era el fin del mundo, el año 1000, imagínense ustedes, en una sociedad mucho más dominada por el misticismo que la actual no, porque con el terraplanismo y todas esas cuestiones pareciera que estamos volviendo, pero digo, en términos generales, sin mucho avance científico, sin mucho desarrollo, sin nada de desarrollo del pensamiento científico, vamos a ver que eso es muy particular de algunos espacios sociales, una sociedad que vivía en relación a la doctrina que iba
instaurando cada vez más fuerte en la sociedad la Iglesia, en las puertas del año 1000 entró en un proceso de crisis, ¿sí? No solo los bajos sectores campesinos, sino también grandes señores que seguían en ese proceso mental de tipo místico. Entonces, ¿por qué es importante esto que digo? Porque también en virtud, en gran parte de eso, no solamente eso, pero en virtud, en gran parte de eso, la Iglesia comenzó o digamos institucionalizó el proceso de venta de indulgencias, ¿sí? Las indulgencias como perdón, ¿sí? Perdones especiales que daba la Iglesia para sobrellevar la catástrofe, el apocalipsis del año 1000 y asegurar una plaza en el cielo. ¿Y cómo se aseguraba? Mediante pagos, ¿sí? Sea en especias, pero fundamentalmente los grandes señores lo que le cedían a la Iglesia eran tierras, ¿sí? Con esto fueron financiando la construcción de nuevas iglesias y sobre todo de monasterios. Por ello también es que la Iglesia es la feudataria más grande de toda la época feudal, ¿sí? El lucro a partir de estas situaciones de crisis se tradujo en la obtención de tierras y por supuesto de beneficios y de poderío económico. Eso le dio también una presencia social a la Iglesia mucho más importante de la que antes tenía. Y vamos a ver también en ese mismo teórico que hablemos de la Iglesia cómo se desarrolla y la importancia que tienen en esta sociedad las órdenes, el clero regular, ¿sí? Pero eso es parte de otra cuestión. Junto con todo este proceso de modificaciones y también en virtud de esto, ¿sí? Porque a veces no se podía asegurar el cielo, entonces la Iglesia crea, primero más o menos digamos, difusamente, después se va a ver con más claridad en el proceso, a lo largo del siglo XII, que es el gregorianismo, que es este proceso de institucionalización, crea una especie de espacio intermedio entre el cielo y el infierno, que es lo que nosotros conocemos como el purgatorio. Cosa que también va asociada a el nacimiento del crédito como institución económica, ¿sí? El purgatorio, ¿qué es? Es un pago a cuenta de los pecados cometidos en la tierra, ¿sí? Entonces entre el infierno y el cielo se crea el purgatorio, donde vos vas pagando de a poco las cosas que quedaste endeudado en la tierra para acceder al cielo. Ese es el objetivo, ¿no? Por eso, cuando había niveles de pecado muy grandes, el purgatorio era la solución. O bien, cuando el precio a pagar, digamos, para acceder al cielo era demasiado bajo, entonces el purgatorio permitía recaudar un poco más. ¿Por qué es importante esto? Porque esta concepción trinitaria de, digamos, la sociedad invisible, entre cielo, purgatorio e infierno, va a ir acompañada, o es un poco la que va, es la que va a acompañar más bien ideológicamente a la concepción trinitaria o tripartita de la sociedad feudal, ¿sí? La sociedad feudal se divide en tres sectores que comienzan a consolidarse cada vez más como estamentos sociales. Y no quiero escucharlos hablar de clase social, por más que algunos autores que hayamos utilizado, que vengan de la vertiente marxista, algunos autores que vienen de la vertiente marxista lo llamen clases, no se trata de clases. Una de las características fundamentales de la división en clases de la sociedad es la posibilidad de movilidad social. Los estamentos tienen un carácter orgánico, ¿sí? Casi como un cuerpo humano. Se nace y se muere en el mismo estamento, ¿sí? Con la misma condición. Aunque un campesino provenga de ese lugar y se enriquezca, ¿sí? Jamás va a pasar a ser un noble, ¿sí?
va a nacer y va a morir en esa condición. Los estamentos son, por naturaleza, rígidos, estáticos. ¿Sí? Esta sociedad estamental es la que va a caracterizar y se va a consolidar sobre todo en la edad moderna. Pero vamos a esto de lo que estamos hablando. ¿Cuál es, cómo está compuesta y cuáles son las características generales de esta sociedad doblemente trinitaria? Tenemos por un lado, digamos, a ver, nobleza y clero tienen ambos la misma extracción social, es decir, provienen de las mismas familias, generalmente de los, pongamos, hermanos, uno siempre es el que va a ser sacerdote, ¿sí? Y va a formar parte de esa parte diferencial de la sociedad, que va a tener en sí más o menos los mismos privilegios, nada más que después van a estar abrazados por el derecho canónico, a diferencia de aquellos que solamente posean el poder civil. La nobleza es la clase, digamos, dominante sobre las demás. Si bien sobre la cúspide está el clero, ya les digo, la extracción social de ambos es más o menos la misma. Dentro de el segundo estamento, que es el de los señores, digamos, el de una nobleza, digamos, vamos a tener distintos componentes distintos, ¿sí? Tenemos de un lado los señores feudales, cuya base de poder radicaba en la posesión de la tierra y la jefatura, es decir, la jefatura política y la riqueza patrimonial. Que eran además dos rasgos que el señor se tenía que encargar de exhibir permanentemente. Los fundamentos venían por, además de la riqueza patrimonial, por la cantidad de recaudación, digamos, impositiva, entre comillas, o por los fuertes ingresos a partir de los impuestos, que era una de las prerrogativas que le daba el ban. Digamos, estos van a conformar lo que vamos a llamar como aristocracia, que es un grupo poco estructurado de algunos poderosos con la autoridad suficiente, digamos, herederos de lo que había sido la estructura creada en tiempos del Imperio Carolingio y la economía señorial, ¿sí? Como aquellos delegados de la autoridad pública, ¿sí? Aquellos que el imperio colocaba en cada una de las regiones, son los que van a constituir esta aristocracia basada en la tierra y en el poder militar y judicial. Son fuerzas regionales que en algunos casos desaparecieron junto con el imperio y otras se reconvirtieron y pasaron a ser nobles, ¿sí? Si en términos generales, señores son todos, ¿sí? Todos aquellos que posean patrimonio territorial y riqueza a partir de los impuestos, el cobro de los impuestos, van a ser este segundo estamento, que se va a dividir en dos, digamos, más importantes. Por un lado, la nobleza. ¿Qué diferencias hay entre la nobleza y el segundo elemento que van a ser los caballeros? La caballería. Los nobles son un conjunto de familias poderosas que privilegiaban jurídicamente, digamos, un determinado origen familiar. Que además hacen cristalizar y le dan mucha importancia a la línea de sucesión, porque de ahí deviene su diferencia con el resto de los sectores, ¿sí? El origen familiar importante y el modo de asegurar que esa línea de sucesión continúe, que no se corte. Y en esa sucesión lo que se transmite es apellido, riqueza y poder,
¿sí? Por eso es importante conservar la línea sucesoria. A partir del siglo XII aproximadamente, ese carácter de noble, ¿sí?, quedó reservado solamente para aquellas familias que podían demostrar el nacimiento o el origen, digamos, en el seno de familias que de por sí eran consideradas nobles. Todas tendieron a buscar algún antepasado carolingio, real o ficticio, digamos, acomodado para que terminara allí, directamente de la familia carolingia, o bien de aquellos que habían formado parte de lo que sería la corte más cercana al emperador. Esto va a dejar afuera a los caballeros, que conforman el segundo subgrupo dentro de los señores. Los caballeros son más variados, pueden ser... no son nobles, ¿sí? Y son tienen normalmente un origen más modesto que el resto, no tienen por lo general un antepasado glorioso, digamos, entre comillas, un antepasado aristócrata, sí, también como necesidad de sostener su prestigio social y su prestigio y su poder económico, digamos, van a buscar sus antepasados, pero van a ser menos, sus propios antepasados van a ser menos poderosos que los antepasados de los nobles. Son un grupo que se van a identificar por eso, sí, por ser un grupo de origen más modesto y de realidad social más modesta que la nobleza, pero que van a compartir algunos gestos y un similar tratamiento penal y fiscal. Es decir, los nobles van a tener capacidad de tratamiento fiscal y penal sobre los caballeros, pero diferenciado del resto de la población, ¿sí? Ahora bien, si bien tienen estas diferencias en cuanto a su origen y su pertenencia social, tanto nobles como caballeros van a convertir, digamos, tres rasgos generales que los diferencian del resto. La riqueza patrimonial en tierras y en hombres, o en tierras o en hombres, ¿sí? Podían ser las dos juntas o la una y la otra por separado. Algunos privilegios y exenciones, ¿sí?, que es mando de tropa y privilegios fiscales. Esos se van a reforzar tanto que en la edad moderna van a ser los que van a estar exentos del cobro del pago de impuestos. Y en general una simbología de dominación, ¿sí? Son gestos y algunos ritos de poder y de distinción. Respecto de quién es, de este tercer escalón, que es el que termina de conformar la estructura piramidal de la sociedad feudal, que es por supuesto el campesinado, ¿sí? Aquel campesinado que a medida que va avanzando el proceso de consolidación y afianzamiento de la nobleza y los lazos de vasallaje que implican ese proceso, digamos, de tipo más público antes que privado, van viendo los campesinos avasalladas las pocas libertades que tenían. Se les llega al control más estricto de la vida pública y privada de los mismos, pese a que no pierden su condición jurídica de hombres libres. Y son los que trabajan la tierra, porque también entre los privilegios, tanto de los miembros del clero como de los miembros de la aristocracia, ¿sí?, de la aristocracia laica, dentro de los privilegios que tenían estaba el no trabajar la tierra, ¿sí? Los únicos que podían trabajar la tierra por cuestiones, digamos, dentro de la ideología que acompañaba esto, Dios, digamos, le había dado una tarea a cada uno. Por eso están los oratores, son los que rezan por la salvación del segundo estamento y del tercer estamento. Los velatores, ¿sí?, los que luchan, que son los del medio, los aristócratas, que ponen sus armas para defender a aquellos que rezan y a aquellos que trabajan. Y los laboratores, que son los que trabajan la tierra para
digamos, devolverle el favor a el primer estamento que rezaba por la salvación de sus almas y el segundo estamento que los protegía con las armas. Pese a que se consideraba que en general para los oradores, es decir, para el clero, el tercer estamento normalmente no podía acceder a la salvación eterna porque no tenían el dinero para hacerlo, y también pese a que gran parte del grueso de los ejércitos señoriales que digamos comandaban los nobles o los aristócratas van a estar formados por los propios campesinos, ¿sí? Es decir, en ese nivel de desigualdad también se mueve la sociedad feudal. Pero pese a esas desigualdades que nosotros con la concepción de derecho positivo actual que tenemos resulta injusta, fue el modo de funcionamiento de la sociedad. Era además, con su carácter orgánico, el único modo que tenía de funcionar. Esto acompañado también y un poco en relación a lo que decía antes respecto del clero, y cómo se superponen la división tripartita de la sociedad real, la división tripartita de la sociedad imaginaria, digamos. Tenés los oratores, los veliatores y los laboratores, y a la par tenés los bienaventurados que van al cielo, los purgadores al purgatorio, por supuesto, y los condenados que van al infierno, ¿sí? Y esa misma estructura social es la que comparte, esa misma estructura celestial, se comparte en términos sociales. Entonces, en términos generales y a modo de resumen muy apretado, tenemos a partir del siglo XI, una fase de expansión económica, ¿sí?, por factores exógenos y endógenos que implican un crecimiento de la productividad que viene aparejado también de un crecimiento demográfico y por lo tanto la necesidad de reglas políticas, económicas y sociales que ordenen la convivencia de esta nueva sociedad que, aunque a los ojos nuestros puede parecer simple, era mucho más compleja de lo que venía hasta ese momento. Entonces, este proceso de crecimiento sobre la base de lo preexistente que había sido la economía señorial y la estructura pública o semipública que había intentado el Imperio Carolingio, es lo que le termina dando forma al feudalismo como sistema económico, social, político y cultural que estructura una forma de vivir, ¿sí?, una forma de manejarse en esta sociedad, y que además le va a dar cierto orden, permitiendo además el desarrollo de otros aspectos que van a venir como, digamos, acompañante de esto, que va a ser, y vamos a verlo por separado, el nuevo desarrollo comercial, un resurgimiento o un redesarrollo urbano y la reactivación de el Mediterráneo nuevamente. Pero eso lo vamos a ver por separado. Bueno, espero que haya sido lo suficientemente claro. Tienen los textos para acompañarlo y, como dijimos, más adelante vamos a hacer una clase por Zoom, no por Zoom porque no se puede, porque no le gusta, por Google Meet, para ir aclarando algunas dudas, ¿sí? Bueno, cuídense. Esta es la despedida, digamos, por este medio hasta julio, hasta después de la mitad de julio. Así que bueno, pasen bien las vacaciones, descansen, no toquen, por lo menos de mi materia, los libros, más que aquellos que deban trabajos o tengan que rehacer algunas cosas. Aprovechen el tiempo para hacer eso, así dejan que no se les amontonen cosas para después, porque después esta segunda parte de la materia es un poco más, no pesada, pero va a un desarrollo más particular de algunas cosas, ¿sí? Se cuidan y nos estaremos viendo nuevamente por este medio dentro de un mes y algo. Adiós.